todos atentos a ella. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo vamos? Gracias a Dios, bien. Amén. Bueno, ¿quién me recuerda qué se está celebrando, qué conmemora la iglesia en este mes de octubre? El Día de la Biblia. Más exactamente es el 31 de octubre. ¿Cuántos años se cumplen de la Reforma? ¿Cuántos años? ¿Quién me responde? Se cumplen, se conmemoran 508 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis en señal de protesta, proponiendo una reforma. Él no propuso otra religión, simplemente leyó la Biblia, se dio cuenta de los errores que había en las prácticas en ese entonces, y estudiando las Escrituras, él implantó 95 tesis, eran 95 propuestas de reforma a la iglesia para que la iglesia volviera ¿a dónde? A las Escrituras, a la palabra de Dios. Entonces estamos festejando, celebrando o conmemorando, ¿verdad? Recordando este mes, este día tan importante de la Reforma. Gracias a estos hombres que Dios usó, hoy usted puede tener la Biblia traducida al idioma español allí en su mano, ahí en su casa y sobre todo en nuestro corazón. Fueron 508 años donde muchos hombres dieron su vida, entregaron literalmente su vida, murieron por causa de la verdad del Evangelio, y que fueron valientes, Dios los levantó y que no se retractaron. Por más que los amenazaron con leones, con fuego, con guillotinas, con sogas y con todo tipo de torturas, el tener hoy la Biblia acá, primeramente fue el sacrificio de Cristo, inigualable sacrificio de Cristo, su sangre. Pero de ahí en adelante Dios usó muchos hombres que también entregaron su vida para que la Biblia pueda ser hoy leída públicamente y pueda ser leída por nosotros. Con base a eso, mis hermanos, de este aspecto de la Reforma, que es muy importante, podemos señalar que la Reforma trajo la Escritura. Cuando escuchamos de Reforma, de Día de la Biblia, este movimiento, ¿verdad?, que Dios levantó a estos hombres fue para permitir que la Biblia volviera, regresara a los hogares, a las casas, a las iglesias, y que la Biblia se convierta en el centro, ¿verdad?, del culto. Obviamente el centro es Cristo, eso lo sabemos, pero que tenga la relevancia que ella debe tener, la palabra de Dios, que es lo más, digamos, el grado más alto en el servicio, es la predicación y la escucha de la palabra de Dios. Un culto sin palabra de Dios no es culto. Un culto sin palabra de Dios podemos devolvernos vacíos, sin entendimiento, sin conocimiento a nuestras casas, porque cuando se predica la palabra de Dios, es Dios que hablándonos. Dios hablándonos, cuando se proclama la palabra de Dios fielmente tal cual fue escrita y revelada, Dios nos está hablando a nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que en esta mañana el título de este mensaje es La naturaleza y la utilidad de la palabra de Dios. Vamos a ver, con base a este mes de la Reforma, hoy y el próximo domingo vamos a estar viendo temas relacionados a la Reforma, y hoy la naturaleza y la utilidad de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? ¿De dónde proviene? ¿Para qué la palabra de Dios? ¿Dios para qué nos dejó su palabra? Eso vamos a estar viendo. Y lo invito a que hagamos las Escrituras en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14. 2 de Timoteo 3:14 al 17. Búsquelo ahí en sus Biblias. Puede apoyarse con la pantalla. Cuando lo tenga puede decir amén. 2 de Timoteo 3:14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y miren estos dos versículos. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué la Escritura? ¿Cuál es la utilidad de la Escritura? Para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin de todo esto es de que el hombre de Dios, ahí va, hombre y mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo en este contexto le está dando indicaciones a Timoteo, su joven discípulo, el cual había sido educado y enseñado en la fe desde muy niño de parte de su abuela y de parte de su mamá. Estas mujeres creyentes instruyeron a Timoteo desde la niñez, como lo dice acá, en las Escrituras y en el temor de Dios. Y esto nos va dejando una primera enseñanza, y es que nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos, ¿verdad? Más que todo como padres, o si usted está encargado de alguien, de un niño, una niña, tenemos la tarea como creyentes de instruirlos desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Proverbios dice: instruye al niño, ¿verdad?, desde joven en su camino, para cuando crezca no se aparte, para cuando sea viejo no se aparte, ¿verdad?, del camino. Y esto era lo que estas mujeres habían entendido. Habían instruido a Timoteo en la palabra de Dios, y Pablo le está señalando y le está diciendo, porque Timoteo se encontraba en medio de una selva de lobos rapaces, de herejes, falsos maestros y falsos profetas, que desde entonces hasta estos tiempos se habían introducido en la iglesia. El tema de las corrientes de falsa doctrina y falsos maestros, profetas y toda esta gente que se levanta, y ahora más con el internet se han hecho más evidentes, no empezó solamente ahora en este siglo XX, XXI en adelante, no, sino que viene desde el primer siglo. Desde que la Escritura empezó a publicarse, asimismo Dios levantó fieles predicadores, fieles creyentes, pero también Satanás ha ido usando falsos profetas y falsos maestros que, como la tentación en el desierto con la serpiente y Eva, lo que quieren es torcer las Escrituras. Un falso maestro predica bonito, predica muy claro, pero el veneno lo introduce cuando tuerce algún texto, cuando se tuerce, cuando se sale del contexto. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, esta problemática ha estado desde siempre, los falsos maestros. Y lo que quiso el reformador Martín Lutero fue regresar la Escritura. Era que miráramos otra vez lo que la palabra de Dios dice y nos apartáramos de lo que en ese entonces era, bueno, eso salió mucho después, era que se guiaban bajo la tradición de los hombres, bajo lo que decían los altos mandos, y desviaban de esta manera la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos importantes: la autoridad de la palabra de Dios, la utilidad de la palabra de Dios y el fin y propósito de la palabra de Dios. Vamos a ver autoridad, utilidad y el fin y propósito de la palabra de Dios. Y es necesario atender esto porque, hermanos, vivimos en una generación donde la verdad ahora es relativa. Ahora está el relativismo, ¿cierto? Lo que es relativo, es decir, toda verdad depende de que si yo la acepto o de que cómo la veo yo. Ese es el relativismo, ¿verdad? La subjetividad que hoy se ve y que se ha introducido en las iglesias es mirar la Biblia para calificarla y decir: esto me sirve, esto no me sirve, esto lo quito, esto está bonito, esto me alimenta, esto no, y de empezar como a expulgar, ¿cierto? Se puede decir así, la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo que lamentablemente está introducido en el relativismo y el subjetivismo, donde se cuestiona la autoridad de la Biblia. Es que eso lo escribieron hombres, eso está modificado, eso está tergiversado, lo escribieron los hombres y la torcieron. Esos son los cuentos que Satanás vende y que la gente cree. Y que además en ese relativismo, subjetivismo, están viendo la Biblia como un libro antiguo más, como un libro que necesita actualizarse. Algunas personas han dicho, y líderes religiosos han dicho, que la Biblia necesita un toquecito de actualización, porque es que eso es muy enchapado a la antigua, dicen ellos. Esto es, ya eso pasó de moda, eso de que una niña se guarde para el matrimonio en santidad, que un hombre se guarde para el matrimonio, eso de la santidad, eso de la obediencia, eso es muy severo para estos tiempos. Los tiempos han cambiado. Y es la misma serpiente que tentó a Eva diciéndole: con que Dios dijo. Es lo mismo que los falsos maestros hoy día nos dicen y nos susurran al oído y por todas partes diciéndonos: con que Dios dijo esto, pero mejor hagamos esto, es más fácil, más práctico, es más actual.
es más contemporáneo, da mejores resultados. Y así, hermanos, estamos en ese mundo, en esa selva, como les decía, de lobos rapaces queriendo torcer las Escrituras. Pero Pablo señala una de las verdades fundamentales que como creyentes y como iglesia nosotros debemos tener en cuenta todos los días cuando leemos la Biblia, ¿cierto? Y la estudiamos. Y es que la Escritura es autoridad, es la autoridad de Dios. Por eso Pablo dice en el inicio del versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando se habla de inspiración divina, inspirada por Dios, se está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, es una inspiración plenaria. Plenaria quiere decir plena. Toda la Biblia, cada letra, cada coma. Obviamente debo decir que la Biblia no fue escrita originalmente en español. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles son? Hebreo, algunas partes en arameo y todo, o el 90%, 95% del Nuevo Testamento en griego. Hebreo, arameo y griego, y fue traducida a los diferentes idiomas. Luego, eso fue lo que obtuvo el movimiento de la Reforma, traducir la Biblia a la lengua vernácula. ¿Cómo así vernácula? A la lengua del pueblo, a la lengua de los pueblos. Al español, al inglés, al alemán, al francés, al chino, al mandarín, al portugués, a todos los idiomas, para que la Biblia fuera leída, escudriñada por todos. Y Pablo le está recordando a Timoteo, en ese medio que se encontraba de tantas corrientes mentirosas: Timoteo, acuérdate de lo que te han enseñado, no te apartes de eso, y recuerda que este libro fue inspirado por Dios. Estas palabras de Pablo son un llamado urgente a volver a las Escrituras, no como un libro meramente de consejos, no como una revista informativa, no como solamente un libro histórico de que, ¡ay, qué bonito eso pasó! Y ya, sino como la voz misma de Dios hablándonos al corazón. Cuando el mundo ofrece 1000 opiniones, 1000 doctrinas, la palabra de Dios sigue siendo el único fundamento firme. ¿Qué dice la Escritura? Y lo cantamos, ¿verdad? Esa es una canción. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Es una canción bíblica, y eso lo dice la Biblia. Dice: se marchita la flor, se caen los montes, los cielos, la luna y las estrellas, pero tu palabra no pasará. La palabra de Dios es actual en todos los tiempos, porque es la palabra de Dios que trasciende las épocas, trasciende toda temporada, y es la misma palabra que Dios habló hace 2000 años, es la misma palabra para nuestros tiempos y para dentro de 2000, 3000, 4000 y los años que vengan de aquí en adelante, antes de que Cristo venga. Es la misma palabra. Pero ¿qué ha querido Satanás? Introducir falsos profetas, falsos maestros, que están cambiando la palabra, que están profetizando, y más por internet. Y hay que tener cuidado, hermanos, un montón de cosas que al oído de nosotros, wow, pero que al ojo de la Biblia están totalmente desviados. La Biblia habla de profetas que profetizan lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír, para inflar el oído de esa persona, para endulzar al oído y desviar la atención de lo que dice la palabra de Dios. Hay esos movimientos de falsos profetas por ahí, profetizando un montón de cosas que están fuera de la Escritura. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Si hago el paréntesis, como iglesia debo hacer el llamado y la advertencia: cuidado con lo que escuchamos por internet. Uno de los grandes reformadores, ¿verdad?, Martín Lutero, dijo algo que es muy cierto. Él dijo: todo mensaje, toda predicación que se diga, que se escuche y no se someta a la palabra de Dios, debe ser desechada, así haga llover milagros todos los días. En eso Dios es radical. Todo mensaje, por más bonito que parezca, por más sentimental, por más chévere, por más cool, por más light, por más que alimente mi ego y todas estas cosas, pero que no se someta a la Biblia, debe ser desechada. La Biblia dice que cuando Pedro, Bernabé, Pablo y todos los apóstoles y discípulos predicaban en el libro de los Hechos, había una población
de los hermanos de Berea, de una población, una región de Berea, que dice la Biblia que estos hermanos cuando se sentaban en el culto a escuchar al predicador, a los apóstoles, imagínense, eran los apóstoles, usted imagínese el mismo Pablo predicándole de frente, uno queda... Pero aún así dijo que así sea el que sea, que usted escuche, dice que los hermanos de Berea, dice la Biblia, no recuerdo el texto exactamente, dice que ellos cuando escuchaban el mensaje, corrían y se iban a la escritura, a ojearla, a mirarla y a buscar para corroborar que lo que ellos decían estaba en las escrituras. ¿Y sabe cómo le llamó la Biblia a estas personas? Nobles. Dice, y estos eran más nobles que los demás. Pero usted hace eso hoy día y en las falsas iglesias, con los falsos pastores, usted está escudriñando la Biblia y usted quiere de alguna manera corregir algo, confrontarlo con la Biblia, ya no te dicen noble, te dicen rebelde. Usted es un rebelde, usted está en rebeldía. Por eso mataron a Martín Lutero y a todos los reformadores. Él noblemente quiso exponer algo, traer esto a una reunión para que se hablara y se meditara con un corazón sincero, limpio y puro. Esto es lo que dice la Biblia, vamos a corregir y hacer. No fue un noble para ellos, sino un rebelde. Entonces la Biblia llama noble a aquel que no traga entero. Es el llamado a no tragar entero. Ni lo que yo diga aquí parado en este lugar, ni lo que usted escuche en internet, ni lo que escuche en cualquier lugar, ¿verdad? Debe estar sometido a la palabra de Dios. Debe estar sometido, inspirado por la palabra de Dios. Es la voz misma, hermanos. Debemos estar atentos. Por eso el gran lema, bueno, hay muchos lemas, hay muchos títulos, muchas frases que nos ha dejado la Reforma. Una de ellas es que la Escritura, o sea, la señal de toda iglesia, que diga ser iglesia y que sea sana, la señal es este lema: la Biblia es nuestra única norma de fe y de conducta. No es lo que yo soñé ayer, no es mi experiencia por allá no sé dónde, no son los cuentos que yo quiera echarles a ustedes aquí, historietas cómicas, chistes y cosas, sino la Biblia, la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y de conducta a la cual debemos someternos, estudiarla, aprenderla y practicarla. Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor rodeado de falsas enseñanzas, para recordarle que su carácter, su ministerio y su predicación deben nacer de una sola fuente, la palabra inspirada por Dios. Y hoy el Señor también nos llama a los creyentes a volver a la Escritura como el manual divino que forma nuestro carácter y equipa nuestras vidas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a detallar un poco este versículo. Ya hablamos de que toda la Escritura es en su totalidad, dice inspirada por Dios. Esto quiere decir en el griego fue exhalada por Dios. Si bien la Biblia fue escrita por hombres, eso es una verdad, y por hombres igualmente pues imperfectos como nosotros, no obstante, no significa que los hombres escribieron y Dios aprobó. Mira Dios, ¿será que esto que escribí acá está bien? No, tienes dos errores ahí, que corrige aquí, corrige allá. No quiere decir eso necesariamente que el hombre escribe y Dios aprueba, sino que Dios mismo sopló, exhalar, sopló, ¿verdad? Sopló de su aliento su verdad a través de los autores humanos. Dios usó hombres, no se desprendió una mano del cielo escribiendo con una pluma, no, fueron hombres como usted y como yo. Es decir, cuando abrimos la Biblia no escuchamos a Pablo, a Moisés o David, aunque ellos escribieron, sino que escuchamos al Dios vivo hablando a su pueblo. ¿Qué características nos dice acá? Es útil. La palabra de Dios es útil. Este término significa que es provechosa. La palabra de Dios es provechosa, alimento, tiene utilidad, tiene ganancia. Hay una ganancia, ganamos, ¿cierto? Adquirimos conocimiento, fortaleza, nos infunde aliento, es útil. La palabra no solo informa, sino transforma. No es teoría, sino una herramienta divina para el crecimiento espiritual. Esa es la primera característica. Bueno, la segunda es inspirada y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Seguimos viendo este término, enseñar. Porque la Escritura establece la verdad, nos muestra lo que debemos creer y lo que debemos hacer, pero también lo que no debemos hacer. La Biblia es nuestro manual por excelencia, ¿verdad? Bueno, hay un ejemplo que pone la gente, y es que cuando un electrodoméstico uno lo compra,
el celular, el piano, el abanico, trae ¿qué? Un manual. Es un ejemplo bastante terreno, pero para entenderlo. Trae un manual para que ese aparato, ese electrodoméstico no se dañe, poder darle un buen uso. Así es la Biblia, fue escrita para que no nos perdamos y para que le demos buen uso a nuestra vida, a nuestro tiempo, viviendo, aprendiendo, ¿verdad? A vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos trae al verdadero molde de cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando crecemos, por eso lo importante de enseñar a nuestros niños desde jóvenes, porque el hombre crece, el hombre nace a imagen y semejanza de Dios es creado, pero a la medida que crecemos y como no somos instruidos desde pequeños en la palabra de Dios, pues lo que entra a moldear nuestra vida y nuestro corazón es el mundo, las costumbres de este siglo, las costumbres y hábitos paganos, pecaminosos, y por eso la persona necesita ser regenerada, necesitamos ser transformados, necesitamos nacer de nuevo, y esto es volver a la forma. Por eso es reforma, volver al molde por el cual o de donde salimos y fuimos creados. La palabra de Dios nos enseña quién es Dios, de dónde venimos, quiénes somos nosotros, cuál es el verdadero camino, la verdadera vida que debemos vivir. Porque la Biblia dice que ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ese es el camino natural en que todo hombre y mujer anda, que está sin Dios. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos entran por él. Entonces la Biblia nos traza, nos muestra ese camino, nos apunta a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, para que nuestras vidas, nuestras almas, no se pierdan. No nos perdamos en medio de este mundo pagano, de idolatría, de vanidad, de pecado, de muerte espiritual. En un mundo lleno de falsas ideas, la Biblia nos da doctrina sana que sustenta nuestra fe. Quiero que busquemos Hebreos 4:12, vamos a proyectarlo en la pantalla. Para ese pensamiento de que la palabra de Dios es antigua, ambigua, relativa, está pasada de moda. Porque, mire algo, porque una revista, porque un libro de Gabriel García Márquez, ¿por qué la insistencia de las Escrituras? Dirá usted, bueno, pero sí, la Biblia, ok, pero ¿por qué insistimos tanto? Porque es el único libro que te transforma y me transforma. Mire cómo lo dice, el único libro que tiene vida, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva, y no solo viva, de que vive por ahí ya, no, es eficaz. ¿Para qué? Para transformar, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y como dijo alguien que me gustó mucho, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando lo lees. El Espíritu Santo está contigo cuando lees la Biblia. Obviamente oramos antes de leerla: Señor, ilumíname, Señor, acompáñame, ayúdame a entender tu palabra. Y Dios no va a rechazar esa oración, jamás. Una oración de un alma sedienta por la palabra que diga: Señor, yo no entiendo, ayúdame. Por decirlo así, el Señor corre a atendernos inmediatamente. Este libro está vivo, no son palabras muertas. Pero ¿cómo se vivifica? ¿Cómo se puede decir? Sí, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se ve que está viva? Cuando nosotros los cristianos vivimos esa palabra. Si uno ve este libro así, pues es un libro nada más, ¿verdad? Por eso es que Dios nos manda a escudriñarlo. Por eso nos dice, no sean solamente oidores, sino hacedores. Allí la Biblia se expresa, se exterioriza, se manifiesta en vida cuando transforma nuestros corazones y cuando la ponemos por práctica. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso solo ella nos transforma. Solo ella. Ahora, de pronto un paréntesis para aclarar. Entonces está mal leer otros libros que hablen de la Biblia o que de maestros que Dios ha levantado. Hay maestros que no son falsos maestros, que no son falsos profetas. Entonces, ¿es malo leer otros libros? No es malo leer otros libros. El problema está en que así como lo que yo escucho debo revisarlo en la Biblia, así mismo lo que yo leo, ojo, por más deslumbrante, por más práctico que sea, por más que funcione o lo que sea, si no está en la Biblia, ahí hay que mirar
qué está ocurriendo. No está mal leer otros autores, no está mal leer teólogos, personas que han escrito cosas muy buenas, muy interesantes. El problema está cuando esa persona se desvía. Se desvía. Un ejemplo, una persona que empieza a escribir un libro que diga Cristo viene en el año 2034 por esto, por esto, por esto, por esto, y uno dice, wow, pero lo que está diciendo ahí es terrible. Pero hay un error, está poniéndole fecha a la venida de Cristo. ¿Qué debo hacer yo? Ya, ahí está rara la cosa, porque la Biblia dice que le preguntaron a Jesús cuándo volvería por segunda vez, y él dijo, solo mi Padre que está en los cielos. Solo él sabe. Obviamente Jesús sabía, pero señalando de que eso es un misterio. Alguien que diga Jesús viene a 2030, usted apague el celular, sálgase de Facebook, cambie el canal, sálgase de por ahí, que es mentira. Solo el Padre sabe. ¿Que la venida de Cristo está cerca? Sí, cada día está más cerca. Amén. ¿Que Cristo volverá? Amén. ¿Que puede ser hoy? Puede ser hoy. Puede ser mañana o al salir del culto, o aquí mismo en el culto puede venir Cristo. Pero no podemos decir viene en el 2028 o poner fecha. Un pastor que es muy reconocido en internet, para mí no es un falso maestro, bueno, Armando Alducin, algunos lo han escuchado, el hombre tiene unas enseñanzas muy interesantes. No soy del todo seguidor de él, pero, o no es que lo escuche permanentemente, más bien, somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero este hombre una vez dijo que Cristo vendría en el 2028, algo así. Lo dijo con una seguridad, hizo una exposición tremenda, se fue por toda la Biblia, pero después el Señor lo redarguyó, lo convenció de su pecado y salió llorando, creo que a los meses después, y por pastores que se acercaron a exhortarle, decirle, pastor, mire con lo que usted está diciendo, o sea, en amor lo acogieron, le hablaron, le hicieron ver el error, y después montó un video, borraron el video donde él explicaba eso, y se arrepintió diciendo de que él se había equivocado. Por más verdades que de pronto dijera allí, él reconoció que nadie le puede poner fecha a la venida de Cristo, y bueno, eso es una señal de un verdadero cristiano. Me equivoco, pero pido perdón, me arrepiento, y él se arrepintió, solo por poner un ejemplo. Entonces la Biblia nos enseña, está viva, es útil para redarguir. ¿Qué significa? Que nos convence, bueno, aquí va el ejemplo que ya dimos, nos convence del error. Es la acción de reprender, mostrarnos lo que está mal. La Biblia nos muestra lo que está mal. Dice Santiago que ella es un espejo. Usted se mira al espejo ¿para qué? Para ver si está mal arreglado. Yo creo que uno no se mira tanto para ver si está bien arreglado. Aunque sí nos miramos para ver si estamos bien, pero primero nos miramos a ver qué tan mal estábamos. Ya después que nos arreglamos, ahí sí nos miramos y nos tomamos la foto y no sé qué. Pero primero nos miramos que el pelo por aquí, la lagaña por acá y no sé qué. Uy, ustedes, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces la Biblia nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Esta palabra nos confronta, nos incomoda, la Biblia incomoda, nos incomoda nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra vana manera de vivir nos hace ver nuestro pecado. Es el espejo que revela lo que está desordenado en nuestro interior. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad de señalar qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Mire lo que dice Salmos 119:5. Salmos 119. No se preocupen que hoy tenemos permiso hasta la 1 de la tarde, pero solo vamos a estar hasta las 2:30, así que... mentira. Es para decir que estaban despiertos. No, ya vamos avanzando. Miren lo que dice Salmo 119, que es la palabra lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué lámpara y por qué lumbrera? ¿Dónde usted utiliza un bombillo? ¿Dónde usted lleva una linterna? Donde no se ve nada. ¿Dónde está el cristiano? ¿Dónde estamos viviendo? En tinieblas, un mundo de tinieblas. Dice, el mundo está bajo el maligno. Los que no están en Cristo están bajo el poder de Satanás, lo dice Efesios 2, capítulo 2, 3 en adelante. Capítulo 2, versículo 3 en adelante. El mundo está en tinieblas. Entonces necesitamos la Escritura para que la Escritura nos alumbre nuestro camino para evitar y esquivar los tropiezos, las mentiras, los engaños, las corrientes de este mundo, las modas dañinas de este mundo, el pecado de este mundo. Necesitamos la lámpara. Es por eso que cuando la Biblia llega a nuestro corazón, uno, ¿qué es lo que hace en ese reaccionar que Dios nos da? Nos abre los ojos. ¿Qué mal estaba yo? ¿O qué verdadero cristiano, después de conocer realmente a Dios, va a decir, wow, pero yo no estaba tan lejos de esa santidad, yo no estaba tan lejos de esa perfección, no, pero yo soy bueno? ¿Qué verdadero cristiano va a expresar eso después de que la Biblia le ilumine su vida y su pecado? No, lo que decimos es,
qué mal estaba yo, qué grave, yo estaba muerto, yo estaba desviado, yo estaba condenado, yo estaba ahora caminando al infierno. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Cuando alumbra nuestro camino nos damos cuenta verdaderamente de dónde íbamos caminando y nos rectifica el camino. Arrepentimiento es voy y me arrepiento, me vuelvo atrás, ya dejo el mundo atrás y camino hacia Dios, ¿verdad? Hacia Cristo. Entonces, lámpara a nuestros pies. Necesitamos todos los días tomar la lámpara para iluminar nuestras decisiones, para iluminar nuestras acciones, para iluminar, ¿verdad?, nuestros pensamientos, nuestros deseos de nuestro corazón. Todo debe iluminarse a la luz de la palabra de Dios para iluminar nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 1, 19, 21. Primera de Pedro 1, 19, 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, mira otra vez enfatiza, como que antorcha que alumbra ¿en dónde? Lugar oscuro, el mundo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, hasta que Cristo regrese, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, Dios no escogió cualquiera por ahí en la calle para exhalar su palabra, aunque eran imperfectos como nosotros, no fue cualquiera por ahí. Hombres santos de Dios, santo quiere decir Dios los preparó y los apartó especialmente para el oficio de ser profetas, de escribir la palabra. Y dice, debemos estar atentos a la palabra, porque esa antorcha que alumbra, es lámpara a nuestros pies, ilumina nuestro camino en este lugar, en este recorrido oscuro de este mundo. ¿Qué más nos dice para avanzar? La palabra es útil también para ¿qué? Corregir. En griego esto quiere decir enderezar lo torcido. No solo señala el error. La Biblia no solo te dice estás mal en esto, en esto, en esto, no solo, sino que nos muestra el camino correcto. Nos dice estás mal, pero esta es la solución. Vas por donde no es, pero este es el camino. Tienes estos pecados, pero hay perdón, hay misericordia, ¿verdad? Hay salvación, hay gracia. Dios no solo nos dice estás mal, sino así debes caminar. Juan 17, 14, 17 es corto y dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a dejarlo ahí. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Para qué más sirve la Escritura, hermanos? Para instruirnos en justicia. Instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Dios, a través del estudio, la predicación del estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de conocer cada día su palabra, nos entrena para una vida íntegra y para una vida recta. Instruir en justicia es la formación continua del creyente. La Biblia no solo nos corrige cuando caemos, sino que nos entrena para no volver a caer, para apartarnos de ello. Por eso la iglesia no solo se queda con que vengamos los domingos 1 horita, 2 horitas y ya. Hay actividades en la semana, estudio bíblico, el domingo estamos estudiando la palabra de Dios, porque al estudiarla, al congregarnos, al escuchar un mensaje, estamos siendo entrenados por Dios para vivir a la manera y a la voluntad que Dios nos ha dicho. Esto es un campo de entrenamiento, estamos siendo entrenados. Cada vez que usted en su devocional privado estudia la Biblia, usted se está entrenando, el Espíritu Santo le está entrenando para vivir en justicia, quiere decir en integridad y en obediencia. Esos somos instruidos en justicia. El mundo nos instruye en el pecado, Dios nos instruye en la verdad, ¿cierto? Mire lo que dice Salmos 19:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a guardar? Cuando habla dichos, es la palabra. En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Cómo va a pasar eso si yo no tengo comunión con la palabra de Dios? ¿Qué voy a guardar? No puedo guardar 40 minutos de la predicación solamente. Esta predicación es escasa en el sentido de tiempo.
Es eficaz porque es la palabra, pero si nos quedamos solo con lo que escuchamos el lunes en el estudio, o los 40, 45 minutos que más o menos dura el mensaje los domingos, es escaso en el sentido de tiempo. Necesitamos relacionarnos, tener comunión con la palabra en nuestras casas, en nuestro devocional, no solo quedarnos con el ratico de cuando alguien nos predicó, ¿verdad? Debemos ir más allá. ¿Usted se imagina un deportista entrenándose una horita a la semana cuando llegue la competencia el fin de semana? ¿Qué puede hacer ese atleta? Caer desmayado ahí en la pista a los 10 metros que tome velocidad en los 100, 200 metros planos. Usain Bolt dijo, entrené 4 años para correr ¿cuánto? 10 segundos. ¿Cuántos segundos? ¿Y cuánto fue de años que se entrenó él? 4 años o más. Dijo, me entrené 4 años para correr, hizo un récord de 7, 8 segundos, no sé. Tremendo. 4 años para correr 10 segundos. Le dio como resultado, obviamente, este tipo rompió récords y es deportista a nivel mundial y ejemplo por todas partes, ganó premios y todo esto. Entonces, si este hombre vio su deporte con esa seriedad, con ese compromiso, para solo correr una carrera y obtener un premio efímero, un trofeo que se va, entonces reflexionemos cuánto nosotros, a veces nos duele y nos carga estudiar 20 minutos, a veces nos duele y nos carga, y el pastor se está demorando, ya quiero irme para la casa. ¿Cierto? A mí me ha pasado, no se preocupe. Yo también he estado sentado ahí pensando en que se está demorando el pastor. Si habla, yo estoy ahí porque yo también soy una oveja, yo también soy un discípulo, yo también me siento a escuchar. Y uno dice y se incomoda, y ahora dicen las nuevas técnicas de marketing y oratoria. No, es que la persona atiende 20 minutos y listo. La persona ya tiene un tiempo de atención a lo que se hable en 20 minutos. No es que el tiempo de atención no depende de 20 minutos o del show que haga la persona aquí, es que estamos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros y es Dios el que nos está instruyendo. Entonces, hay que tomar en serio este compromiso, este entrenamiento, eso se llama la santificación. Seguimos avanzando para quitar el pensamiento que me estoy demorando. Bueno, seguimos avanzando, hermanos. Ya saben que es broma, ¿no? Pero yo sé que a veces nos pasa. Bueno, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de esto? Dice acá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Expresa el propósito, el resultado. Pablo está diciendo, la razón por la cual la Escritura fue inspirada y fue traída a nosotros es no solo para informar, sino para instruir y para transformar nuestras vidas. Toda enseñanza bíblica tiene un fin, la formación de nuestro carácter o el carácter del hombre de Dios en nosotros. Esta expresión hombre de Dios es una expresión muy significativa, se usaba más que todo en el Antiguo Testamento y se usaba para referirse a los profetas y siervos escogidos por Dios, Moisés, Samuel, Elías, Abraham, Isaac, todos ellos, pero aquí Pablo la aplica a Timoteo y también lo aplica a nosotros. No es cualquier hombre, es el hombre que pertenece a Dios, el que está siendo instruido por la palabra, aquel cuya vida, vocación y mensaje están bajo su autoridad. Es decir, quien cree y sirve a Dios debe ser moldeado por la palabra de Dios, no por métodos humanos ni por tendencias culturales. Y esta palabra, cuando dice que el hombre de Dios sea perfecto, en el griego y en su significado más profundo, significa que este hombre, que hombres y mujeres estemos completos, maduros, podamos crecer en madurez, plenamente capacitados. No se trata de perfección sin error. Hay doctrinas que dicen, mira, el hombre puede ser perfecto en el sentido de sin error. No se trata de perfección sin error, sino de una madurez sincera, una madurez íntegra, doctrinal, moral, espiritual. La palabra nos lleva a una fe madura, a una vida coherente con lo que predicamos. No somos perfectos, fallamos y nos equivocamos, pero la palabra precisamente nos va a redarguir, nos va a alertar. Hey, ojo, mira lo que hiciste, mira lo que estás haciendo, para ser corregidos. Que estemos enteramente preparados. No hay situación, tentación o dolor o desafío para el cual la Escritura no nos provea dirección, fortaleza o esperanza. Esta toda buena obra por la cual Dios nos está preparando es para ir a la meta. ¿Cuál es la meta? Una vida fructífera, que tu vida dé frutos
de arrepentimiento, de salvación, de una nueva vida, frutos de que ahora amamos a Dios, nos amamos entre nosotros, servimos a Dios con humildad, con entrega, con sacrificio, con compromiso, vivimos conforme a la voluntad de Dios. Porque el hombre de Dios maduro y equipado por la Escritura vive de manera que glorifica a Cristo en cada acción. Toda buena obra es fruto de una mente renovada y de un corazón que es gobernado por la palabra de Dios. Así la Biblia no solo forma predicadores meramente, sino discípulos que reflejan el carácter de Jesús en todo lo que hacen. Entonces, hermanos, concluimos diciendo este mensaje que el apóstol Pablo aquí nos recuerda que la palabra de Dios no es solamente un adorno, no es un adorno de fe, sino el instrumento celestial para transformar el corazón humano. Nos enseña la verdad, nos confronta con el error, nos endereza y nos forma en la justicia de Cristo. Concluimos, si la Biblia es inspirada por Dios, entonces descuidarla, ignorarla, darle la espalda es rechazar la voz de Dios mismo. Hoy el Espíritu Santo nos llama a volver a las Escrituras, a volver a reencontrarnos. Quizás hemos dejado nuestra vida devocional, quizás nos hemos enfriado, quizás hemos bajado ese nivel espiritual de comunión con la palabra, porque de pronto nos desmotivamos por algo, porque nos ocurrió algo en la vida, porque la vida me está golpeando, porque estoy sufriendo. Pero hoy el Espíritu de Dios por su palabra nos está llamando a que vivamos verdaderamente esa reforma, que no solamente fue en el año 1517 con Martín Lutero, sino que el cristiano está día a día reformándose. El cristiano es un reformado reformándose cada día. Estamos siendo santificados. Si hemos descuidado la oración, descuidado la palabra de Dios, el llamado es a volver a ella. No para usarla como un discurso más, sino para permitir que nos examine, nos limpie y nos forme. Cuando la palabra gobierna nuestra vida, pasan algunas cosas como estas. Cuando la palabra entra a nuestra vida, a nuestro corazón, nuestra mente se renueva. Nuestro corazón se alinea a la voluntad de Dios. Nuestras acciones como fruto empiezan a reflejar el carácter de Cristo. Pablo deja claro que la palabra de Dios es suficiente para enseñar, corregir, restaurar, formar. Es suficiente para madurar al creyente y equipar al siervo de Dios. Es suficiente para sostenernos en medio de la tormenta, en medio de una cultura que se derrumba, que se denigra cada día, que se degenera. La palabra nos preserva en este mundo de maldad, en este mundo de pecado que se está marchitando cada día, se está oxidando cada día, se está entregando cada día a los placeres. Pero si estamos en la palabra, Romanos 12:1, vamos a ser renovados. Cada día nuestra mente y nuestro entendimiento necesita recordar el Evangelio para no dejarnos moldear por el mundo o arrastrar por las cosas y los consejos que vienen fuera de la palabra de Dios. Por eso debemos estar atentos como antorcha que alumbra. Es la palabra más segura a la que debemos atender. Si no queremos que nuestros pies se desvíen, atendamos el mensaje de Dios. Cuando la gobierna, nos renueva. Es suficiente también para sostenernos en medio de esta cultura. Cuando el hombre de Dios se rinde ante la palabra de Dios, deja de vivir por emoción y empieza a vivir por convicción. Deja de depender de estrategias y comienza a depender del Espíritu. Deja de buscar relevancia, deja de buscar las golondrinas de este mundo y empieza a buscar las cosas de arriba y a reflejarse en la semejanza de Cristo. Por último, ya les prometo, el último texto, 1 de Pedro 2:3. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Diga conmigo, yo debo desear como un niño recién nacido la leche espiritual, ojo, no adulterada, no hay que agregarle nada al mensaje, para que por ella yo crezca para salvación, si es que he gustado la benignidad del Señor, es decir, si es que he nacido de nuevo. Este mensaje es para la iglesia, es para los cristianos. Debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. ¿Dónde están las mamás? Levanten la mano. Creo que todas las mujeres que están acá son madres, todas las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo deseaba el niño recién nacido? ¿Cómo desea Salomé, que es la más pequeñita con nosotros, desea la leche de su madre? ¿Cómo deseaba Carlos Miguel? ¿Cómo deseaba yo la leche?
¿verdad? Así, con esas ansias, con esa hambre, con esa sed, con esa expresión del niño de que yo dependo de esto y esto es mi vida y con esto me alimento y si no tomo me muero. Así lo hacen los niños sin que lo digan, lo desean. Así podamos desear la palabra de Dios. Hermanos, les invito a que oremos en esta mañana. Coloquémonos sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y a pedirle